check the mic and make sure it sound right, boys. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos quienes conectan a través del canal de YouTube de Casa Buda. Mi nombre es Sebastián Delfino, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas, en este caso para meternos con ruedas medicinales, con chamanismo andino, bueno, con Ezequiel Salata, que él es escritor, reikista, horticultor y guardián de la tierra, hombre medicina, es sacerdote andino, ya nos va a contar un poco su historia, su formación. Lo real es que Ezequiel va a estar brindando un retiro de chamanismo chamanismo andino y rueda medicinal en Casa Buda. Vamos a charlar un poco acerca de estas cuestiones que tienen que ver con ir a lo profundo, ¿no? Con un camino de autoconocimiento, de sanación, donde se pasa por varios elementos. Una de las preguntas comunes es, ¿se utiliza alguna planta? No. Por eso vamos a hablar con Ezequiel, bueno, para que nos cuente un poco acerca del chamanismo andino, de la rueda medicinal y de lo que es integrar también con aquello que nos atraviesa, ¿no? Con nuestro linaje, con nuestra cuestión más ancestral. Le quiero dar un campanazo de bienvenida a Ezequiel, saludarlo y, bueno, preguntarle un poco cómo es que se fue metiendo en todas estas ruedas de sanación y de chamanismo, hace cuánto. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Bueno, mucho gusto. Sebastián Delfino te saluda desde aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ese me parece muy bien. Bueno, metenos un poco en tema por ahí para aquellos que no hemos tenido la experimentación del chamanismo andino, de ruedas medicinales. Primero me gustaría saber cómo fue que te fuiste metiendo vos en estas cuestiones, hace cuánto tiempo, cuál fue la inspiración. Bueno, hace aproximadamente 5 años que empecé este camino, digamos, de la mano de María Pilar Moando. Ella fue quien me inició en el, en el camino del chamanismo andino, sobre todo. Después de mucho tiempo también de uno ir buscando diferentes herramientas, diferentes formas de poder, sobre todo, entenderse uno, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan es porque no nos estamos entendiendo. Entonces, bueno, estas puertas que se me abrieron me permitieron un poco entenderme y a partir de ahí un montón de otras cosas más. Generar Bien. cambios positivos, digamos, en mi vida. Y bueno, una de las cosas que en ese momento me acuerdo que me resonaron fue que, o sea, una de las preguntas que uno se hace es ¿quién soy, no? Claro. O, y bueno, y lo que me dijeron en ese momento es que no hace falta buscar quién uno es, sino asumir lo que uno es. Entonces, en el momento en que uno asume que ya es, ya cambia un poco la perspectiva de lo que uno estaba buscando. O sea, directamente dejas de buscar. Entonces ya no tenés que ir a una montaña a meditar 20 años, sino que estos trabajos de autoconocimiento te permiten eso, entenderte, conocerte un poco mejor, profundizar en todos los aspectos del ser, ¿no? De todo lo que somos, y permitirnos vivir la vida que realmente elegimos vivir. Está bueno, ¿no? Asumir quiénes somos y no quiénes pretendemos ser, ¿no? Aquello que no somos. Muchas veces esa ansiedad se representa, se materializa en aspirar a ser alguien que en realidad, bueno, sería imposible, ¿no? Sacarnos de nosotros mismos. Pero bueno, me interesa esto de la purificación, ¿no? Se habla de la purificación, rueda medicinal de purificación y de renacimiento. ¿Cómo sería ir a esa profundidad? ¿Cuál sería la técnica? ¿A partir del sonido? ¿A partir de la indagación? ¿Cómo es el método? Y bueno, básicamente como para poder entender un poco más lo que es el chamanismo desde, desde mi mirada, ¿no? Tiene que ver un poco con la plataforma de conciencia, donde se basa un sistema de creencias, ¿no? Donde se basa la perspectiva con la que uno mira el mundo.
Entonces, desde ahí, uno cambia. O sea, si tomamos como plataforma de conciencia la tradición andina, es un chamanismo práctico, o sea, es muy, muy práctico, donde uno a través de meditaciones puede introducir todas las respuestas y también uno puede sanarse y puede, bueno, generar realidad, puede aprender a ser su propio maestro, puede estimular la visión, ¿no? La visión, sobre todo con los ojos del amor, con otra mirada. Y bueno, lo que te permite el chamanismo es el uso de estas herramientas. O sea, nosotros trabajamos con lo que son plantas, elementos de poder, ofrendas, el tambor, bueno, ciertos elementos que nos permiten realizar trucos, por llamarlo de alguna manera. O sea, cuando Claro. uno habla de chamanismo, muchas veces asocia con la magia, aunque la palabra suene medio raro, Sí. pero tiene que ver con eso, tiene que ver con trucos que básicamente lo que hacen es reestructurar la mente, nos hacen ganar confianza en nosotros mismos, o sea, empoderarnos. Esto de sanar también tiene que ver con generar neuroquímicos en nuestro cuerpo, también en poder adentrarnos en historias de nuestro pasado muy profundas. Entonces todo eso hace que la sanación se realice. Bien, ¿cómo es esa activación de las memorias? A qué planos nos llevan? Y con qué tipo de plantas trabajan, Ezequiel? Eh, Se puede alcanzar, nosotros en este retiro vamos a trabajar con el viaje de tambor, o sea, lo que es el redoble del tambor a cierta frecuencia nos lleva a un estado de trance, por llamarlo de Ajá. alguna forma, y mujeres medicina han trabajado desde siempre. Este estado de trance se usa para hacer vuelos chamánicos o para que partes de nuestra alma puedan ir en busca de fragmentos que han quedado dispersados en otros planos, en otros tiempos. O sea, es como adentrarse a estos mundos invisibles a través de estas frecuencias del tambor. Muchas de estas cosas por ahí, eh, la experiencia no es lo mismo que yo te lo cuento, ¿no? Obviamente. Claro. Eh, Son cuestiones que el lenguaje que usa el chamanismo justamente es es el ritual, es la experiencia y es la representación. Entonces, atravesar por ciertas experiencias nos hacen que nuestro sistema de creencias también cambie. Bien. Te lo puedo Eh, explicar de otra manera. Eh, o sea, muchas de las herramientas que se usan tienen que ver con lo psíquico. O sea, se trabaja en este mundo psíquico donde se impregna la energía de esas historias hasta alcanzar lo denso o el mundo físico, y viceversa. Desde lo simbólico podemos automatizar procesos psíquicos. Ese sería como una explicación práctica de cómo actúan estas herramientas, estas técnicas también, este, para sanación y para otras cosas también. Bien, bueno, hablamos de la activación de las memorias y también está la medicina de la serpiente, Leo, ¿no? El elemento agua, crear belleza y sabiduría de nuestro pasado. Me interesaron estos conceptos también como para desarrollar un poco, ¿no? Crear belleza con el pasado que muchas veces precisamente nos ancla en esas fotos que a veces quisiéramos borrar, ¿no? Bueno, cómo amigarse con eso también. Bueno, desde la rueda medicinal lo que se hace es despertar estos arquetipos, ¿no? O sea, son energías arquetípicas eh, que al despertarlas, o sea, se activan nosotros eh, ciertas frecuencias que nos permiten sanarnos a nosotros mismos, entendernos y poder llegar a alcanzar esas historias que por ahí están dormidas. No solo de nuestra experiencia, sino de nuestro linaje, también memorias ancestrales, hasta el origen mismo de la existencia.
El crear belleza del pasado es justamente eso. Una vez que nosotros podemos ver esas historias que por ahí nos generaron dolor o nos generaron algún trauma, que no queden en nuestro pasado con esa carga o estancadas, sino que nosotros podamos sacar beneficio de esa experiencia o de esa historia. Entonces, a través de esa historia, en vez de tenerla registrada como algo que nos hizo daño, que nos trae dolor o tristeza o angustia, ¿qué hemos aprendido nosotros de eso? Entonces, ese aprendizaje automáticamente al cambiar la historia, queda como un amuleto o un recuerdo que nos trae poder, nos trae valor de ese pasado. Ya no es una historia densa, sino que es un aprendizaje que nos pudo hacer un poco más sabio, nos pudo hacer crecer, o nos dio algo que nosotros podemos usar hoy día a nuestro favor evolutivo. Entonces ya la vibración que sale de ese pasado crea un futuro totalmente diferente. Bien. Y acá ya nos podríamos meter en lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo circular. Como para redondear el concepto, que sería, o sea, el presente no crea el futuro para nosotros. O sea, el presente crea pasado. Y del pasado se desprende el futuro. Ajá. Bien, ahí está en esa, como siempre en esa rueda, ¿no? Donde, claro, que es Claro, por presente, pasado eso, y futuro. Es como una amalgama, digamos, me viene. por eso empecé el relato un poco contando lo que es una plataforma de conciencia. O sea, un sistema de creencias totalmente diferente. Entonces nos salimos un poco de lo que uno está habituado. Claro, claro, claro. Y Entonces, bueno, la hablabas del comprensión propósito. nuestra, Discúlpame. la comprensión nuestra y las experiencias que le suceden también son otras. Bien, y hablabas del propósito de la vida, Ezequiel. Muchas veces es algo eh, que no nos animamos a atravesar, ¿no? El verdadero y el real propósito de nuestras vidas. Y a veces estamos atados a situaciones, no sé, a parejas, a relaciones, a amistades, a trabajos que realmente no tienen que ver con nuestro propósito. Eh, Hay como una apertura ante estas cuestiones, por ahí en esa búsqueda de ver cuál es el real sentido de nuestras vidas, para qué estamos, ¿no? Para qué, digamos, cómo encontrarle el valor en cada cosa que hacemos. Sí, sí, creo que es un poco el propósito de este retiro, en definitiva es ese, es seguir de a capas, descubriéndonos hasta poder alcanzar justamente esa visión de lo que hemos venido a dar y, y entregar este don para la evolución planetaria, ¿no? A veces cuando uno habla de espiritualidad es muy complejo, Claro, porque es difícil ya de por sí hablar de espiritualidad, ¿no? Y creo que es una cuestión muy amplia y cultural, ya que se excluyó a la espiritualidad de todo. O sea, se le excluyó de la economía, de la política, de la educación, de la religión. Entonces, es difícil muchas veces encontrar nuestro propósito dentro de todas estas historias que no tienen esa base primordial donde se basaban antiguamente todas las culturas, eran el eje central, que para mí, si te lo tengo que resumir en dos palabras, sería amor y conciencia. O ajá, sea, si vos pones amor y conciencia a todo esto, sería totalmente diferente. O sea, creo que no están funcionando estos paradigmas vigentes, justamente porque se ha excluido esta parte tan importante que es la espiritualidad. Por eso nos cuesta tanto encontrar un propósito, porque estamos dormidos en otros cuentos, en otras historias. claro. Está interesante también, digamos, la mirada sobre el ego, ¿no? La integración del ego, ¿no? Como se menciona ¿Mm? también en un poco de lo que va a ser el cronograma de este encuentro, de este retiro de chamanismo andino. Integrar el ego como aliado evolutivo. Bueno, ¿cómo sería esta integración? ¿Cómo la puedes bajar, ¿no? Porque digamos, la lucha con el ego, Eh, digamos, sería también amigarse con el ego en un punto.
Es algo así, es algo así. El ego es un regalo, en realidad, que es lo que nos permite crecer. O sea, gracias al ego podemos ver todas esas cosas que por ahí nos molestan este, o que de otra forma no podríamos crecer. O sea, la dualidad es un regalo para nosotros como seres humanos, donde nos permite evolucionar. O sea, las polaridades. No sé, supongamos que tenemos un problema. O Sí, sea, la polaridad sería una solución, ¿no? La contracara. Y en realidad ninguna de las dos es la respuesta, ni el problema ni la solución. Hay un punto intermedio, que es lo que tenemos que trascender. Generalmente, si hay un problema y hay una solución, es porque hay un conflicto. Ese patrón que los une, tanto al problema como a la solución, es un conflicto que generalmente es un desequilibrio. Entonces, nosotros al trascender ese desequilibrio, podemos crecer. O sea, una vez que trascendes el conflicto, es un crecimiento. Es un poco ese sería el resumen de cómo integrar el ego. Gracias al ego podemos conocernos muchos más, o sea, ver las proyecciones que tenemos, qué máscaras son las que usa el ego para mantenerse en el mismo lugar, pero todo eso nos puede servir siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a entender este mecanismo que tiene el ego. claro. No es abandonar el ego para uno poder ser quien es, sino usarlo a nuestro favor como un aliado. Al Claro, igual detectarlo, que, ¿no? Muchas veces no lo detectamos, exactamente, ¿no? Está ahí dando vueltas y nos atrapa de repente. exactamente. No es que sea ni bueno ni malo, es como todo, es como se usa. Claro, Eh, sí. Ahí es como hacerlo no te- consciente, sería de alguna manera. Exactamente, tal cual. Ujú. Es el que nos permite tomar conciencia de nuestros comportamientos y de nuestras historias que por ahí tenemos en el inconsciente, que no las podemos ver. Nuestro ego muchas veces nos las hace ver. Y al igual que la realidad, al igual que todo, o sea, todo es una manifestación de ese inconsciente. Tanto nuestro cuerpo, o sea, te puedo no sé, hacer una lectura del iris, de la oreja, de tus manos, de tu cuerpo, de tus enfermedades. eh, Todo eso también el ego es parte de todo eso. O sea, es una manifestación. Y las manifestaciones nos muestran básicamente la realidad que estamos creando. Totalmente, pensaba mientras estabas diciendo esto, que muchas veces precisamente a ese ego también le ponemos la emoción y muchas veces termina, no sé, en una irritación, en un enojo, en una ira, en cuestiones que por ahí, bueno, es esa mente que se conjuga en una alquimia donde, bueno, nos identificamos con eso y generamos precisamente muchas veces estados de enfermedad, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, también se trabaja a nivel emocional. O sea, lo que hace la rueda medicinal es un poco eso, es ir pasando por los diferentes aspectos del ser. Desde la emoción, lo físico, donde despertamos el arquetipo del sanador, que sería también el arquetipo de la serpiente en la tradición andina. Pasamos por el plano mental, que también tiene que ver con el arquetipo del guerrero, donde podemos ver los miedos, que también son aliados de poder, donde nosotros, gracias al miedo, podemos eh, ser valerosos. Ajá. Mira, es como el miedo a tu Entonces, favor, vamos pasando sería. tal cual. Eso que explicamos anteriormente, ahí lo podemos ver por ahí un poquito con más claridad. Después el arquetipo del maestro, cómo despertar el maestro interior, ¿no? El maestro en la palabra, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con el diálogo interno, con las palabras, cómo nos expresamos, cómo creamos realidad con lo que decimos. Y el arquetipo del visionario, que tiene que ver con el cóndor, en la tradición andina, donde despertamos y estimulamos sobre todo la glándula pineal y la intuición y la parte visionaria que todo el mundo trae, este, activándola y también usándola como una herramienta evolutiva. Todo lo que se ofrece en el retiro van a ser herramientas que te van a quedar para siempre. O sea que
Eso es un poco el propósito también de compartir estas herramientas, que no tengamos que depender de nadie, que podamos ser independientes en gestionar nuestra propia creación de realidad en nuestro propio universo. El linaje andino trabaja con la misa andina, que es como un altar que se usa a nivel simbólico para todas estas cuestiones chamánicas o de ritual. Bien, creamos realidad en lo que decimos y en esa densidad que ya empieza a ser la palabra. Muchas veces repetimos y contamos cuentos que nos convencen, ¿no? En el yo soy. Y así vamos muchas veces también. Digo, pienso en la carencia, a veces con la que encaramos, digo en general, ¿no? En términos generales, alguna situación, ¿no? El no tengo, el no me alcanza, ¿no? Pongámoslos en términos también materiales que muchas veces terminan siendo a veces temas que angustian, ¿no? La carencia del no tener dinero, no sé, puede ser representado desde cualquier materialidad, pero qué interesante también poder hacer esta mirada para poder empezar a cambiar desde los planos más sutiles esa realidad que nos atraviesa a veces. Sí, sí, mucho de lo que tenemos, o sea, implantado son historias. O sea, nosotros lo que hacemos es trabajar desde ese plano, o sea, desde la historia. O sea, el lenguaje chamánico trabaja en el ritual, se trabaja con el inconsciente, y justamente es la manera en que nosotros podemos transformar esa historia, cambiarla. Entonces, ese sistema de creencia o esa plataforma de conciencia que contaba al principio es lo que genera que nuestra realidad sea de una forma o de otra. Si nosotros creemos que no vamos a poder o no nos va a alcanzar, y así va a ser. Claro, cuanto más lo repitamos, Entonces, más un lo poco, reforzamos. exacto, exacto. Pero bueno, de ahí vienen todas estas cuestiones que son capaz que son de experiencias vividas, como también de patrones que venimos trayendo, ¿no? Sea de nuestro linaje o sea de donde sea. Lo importante de todo esto es que lo podemos cambiar y lo podemos transformar. Entonces, estas herramientas lo que nos permiten justamente es conocer cuáles son esos patrones o esos automatismos que tenemos inconscientes, poder sacarlos a la luz y poder moverlos. O sea, nosotros solamente vamos a poder mover aquello que podemos ver. Claro. Por eso el trabajo de autoconocimiento es tan importante como todo lo demás. Bien, les contamos que estamos hablando con Ezequiel Salata. Va él a ser facilitador del retiro de chamanismo andino y rueda medicinal que va a tener lugar en Casa Buda el 16, 17 y 18 de abril de este 2021. Chamanismo andino, rueda medicinal, un camino de autoconocimiento y sanación. Hablábamos de integrar el pasado, ¿sí? De agradecerlo, creando salud física y emocional. Y creo que nunca es tarde, ¿no, Ezequiel, para este camino de despertar o de poder ir teniendo cierta información que nos permita ir sanando en un punto, ¿no? Que no nos queden esos pendientes en la vida, porque ¿cuál es, según la mirada andina, y hoy por hoy tan instalado el tema, ¿no? De la muerte, ¿cuál es el concepto que se tiene sobre la vida, sobre la muerte, sobre la trascendencia? Y mirá, la base, digamos, de la tradición son 7 códigos. Siete Estos códigos. 7 códigos, digamos que 7 códigos, se llaman 7 códigos andinos. Ajá. Estos códigos, digamos que te alinean a toda la existencia. Esto que contábamos en un comienzo de que uno asume su propia existencia, ¿no? Uno asume quién es. Y ese asumir quién uno es, asumir tu propia existencia, el último código, o sea, una vez que pasamos todos estos caminos, es el causa y pacha, que sería esa existencia conectado a todo lo que hay. O sea, nosotros estamos conectados a toda la existencia. Entonces, al conectar nuestra propia existencia con toda la existencia, ahí nos damos cuenta de que en realidad es una continuación.
sea, nosotros continuamos como seres humanos, venimos de a algún lado nos vamos a ir, pero este paso que tenemos, esta experiencia que tenemos acá en la Tierra para evolucionar, creo que es un regalo, un gran regalo que nos tiene que tomar, digamos, un tiempo para meditarlo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta vida? ¿No? ¿Voy a seguir haciendo todo lo que me han dicho que tengo que hacer? ¿O tengo que hacer algo que me permita evolucionarme a mí y dejar algo para el resto también? Si no, pasamos a ser como parásitos. Claro, sí. O sea, solamente trabajamos, tenemos el auto, la casa, la familia y todo lo que ya sabemos, pero en definitiva, ¿qué hay después? Claro, totalmente, sí. Un poco el gran regalo, digamos, de este retiro un poco es una ceremonia que se llama La Pequeña Muerte, que es un viaje de tambor, que donde uno experimenta esta sensación de muerte. Y ahí uno no tiene ya una idea de lo que significa, sino realmente lo experimenta y sabe lo que es. Y a partir de ese momento ya dejas de tener miedo a morir, que es, digamos, ese miedo que nos acompaña en todo lo que hacemos. Entonces, cuando ya no tenés esa carga encima, es mucho más fácil también poder explayarse y poder elegir. Es interesante poder. Hace poco me dijeron. No sé si respondí la pregunta que me hiciste. Sí, es como. Me viene esto de integrar, bueno, ¿no? De la integración de la muerte y la vida, y también un poco tomando lo que decías, Ezequiel, esto de dejar de esperar que nos vengan a solucionar las cosas, ¿no? Con lo que sea, ¿no? A proponer propuestas de sanación hoy por hoy aparentes, ¿no? Y que nos mantiene ahí quietitos, quietitas, ahí como esperando que algo suceda, que algo mágico suceda para que nuestra vida de repente mejore, ¿no? Y me tomó también del mago, de la magia, de la creación de la realidad, de saber transformar, dice, ¿no? Un poco el texto introductorio a este chamanismo andino, de saber transformar lo que no te dieron en algo más valioso que si te lo hubieran dado. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podrías bajar esta máxima del mago? Uno cae en el victimismo de todo lo que no tuvo, lo que no puede tener o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si uno realmente está atento y puede transformar eso que uno cree no tener, se va a dar cuenta de que en realidad te están dando algo mucho más valioso. Eso es parte, digamos, de un proceso, ¿no? Personal de cada uno, de poder ver qué es lo que uno siempre considera que es poco, lo que ya es suficiente. Entonces, sí, si uno pudiera ver que está vivo, que respira, que está en un planeta hermoso, que, qué sé yo, tantas bendiciones que día a día nos rodean, por ahí dejaríamos un poco esa queja y ese victimismo y empezaríamos realmente a trabajar seriamente en nosotros mismos. Un poco el propósito del retiro es ese, es dejar herramientas que sirvan, que no dependan de un maestro, de un gurú o de una planta para poder mejorar o vivir bien, sino que el vivir bien, este bienestar, lo podemos generar nosotros mismos día a día. Entonces, claro, las herramientas que se ofrecen son básicamente esas, el autoconocimiento, el trabajar con el lenguaje ritual, con la misa andina y saber que esos elementos que nosotros usamos, o sea, el poder se lo estamos dando nosotros, no son poderes que vienen de otro planeta o de algún gurú en especial, sino que nosotros mismos vamos otorgándole ese poder. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo cambia nuestra vida día a día con actos simples. O sea, lo simple a veces no es fácil, pero la simpleza está en cada cosa que podemos hacer desde estas técnicas, digamos, y que nos van a permitir, sobre todo, el buen vivir, ¿no? El summa causa, que le dicen en la tradición, que tiene que ver con eso.
con poder disfrutar, vivir bien y evolucionar todo al mismo tiempo. Bien, volver a lo simple, ¿no? Me viene esto también, como para poder también apreciar ¿no? Este regalo en el que estamos, que es la vida. Hablame un poquito del maestro y de la visión. ¿Cómo poder, digamos, se va a trabajar en estos planos también, digamos, de visionar, Sí, de visionarnos, de visionar la vida? ¿Cómo? la rueda, la rueda lo que se hace son las meditaciones guiadas con cristales. Estas meditaciones lo que hacen es ir activando la glándula pineal Ajá. en el físico. Y en los planos más sutiles es adentrarse cada vez más profundo en el inconsciente. Entonces, todo este viaje de introspección lo que nos va a permitir en la última etapa es ya estar, por así decirlo, precalentado para poder emprender un viaje más allá, más profundo. De poder contemplar inclusive el origen de todo. Esto que te decía en una de las ceremonias de tambor, la intención con la que se realiza es poder vivenciar y percibir el origen de lo que realmente son. Eh, Sin necesidad de plantas, digamos, o sea, solamente con el redoble del tambor, como lo decía antes, eso nos va a permitir entrar en un estado de trance, y una vez que estas técnicas, digamos, empiezan a activar no solamente la glándula pineal, sino un montón de historias en agua, como en nuestros minerales, como en nuestro espíritu y en nuestra alma, se van a ir activando y van dejando una estela que al volver a repetir estas técnicas ya es mucho más simple volver a entrar en esos estados. Sería como entrar en Digamos, estados elevados de conciencia. En este caso, bueno, justamente te iba a preguntar esto sin necesidad de consumir una planta en este caso, sino a través de guías eh, desde la tradición, o sea, se usan plantas, se usa la guachuma, se Ajá. usa la hoja de coca y se usa el tabaco. La guachuma se usa en casos extremos, o sea, para las personas que no pueden ver, o sea, no pueden ver más allá de lo que es su vida eh, en un nivel de conciencia inicial, digamos, por llamarlo de alguna manera. O sea, la tradición andina maneja 9 niveles de conciencia, y los niveles más básicos son los que no pueden, digamos, salir de ese cascarón. Entonces ahí sí se usan este tipo de plantas como para que puedan ver, ¿no? Que se usan una vez sola, ya la planta después eh, queda en uno, y entonces ya no hace falta volver a tomar. Sí se usan plantas de otra forma, son plantas medicina, para limpieza, para interactuar con otros mundos, para ordenar. Cada planta tiene como una magia y una energía diferente, entonces desde ese lugar se usan las plantas. Eh, Bien. Quería también preguntarte, como ya para cerrar la charla, ¿qué sentís vos desde tu formación, desde que entraste también en este camino? Que, digamos, ¿qué valores sentís que encontraste o qué visiones sentís que tuviste o que seguís teniendo? Y si podés hacer también como un Repetime análisis la de... pregunta. ¿Entendiste? ¿Eh? Eh, no te entendí, que te repita, me dijiste. Sí, por favor. ¿Qué visiones sentís vos que encontraste en vos dentro del Ezequiel que era previo a meterte en todas estas cuestiones? ¿Qué cambiaste sustancialmente en vos, en tu vida? ¿No? Y si podés como hacer esa síntesis de cómo veías la Sí, vida antes y cómo la empezaste a sentir a partir de que empezaste a meterte en estas cuestiones. mira, siempre en un principio, o sea, de muy chico, sentía que había otras cosas, siempre fue como muy aplacado
estas cuestiones desde lo familiar y lo cultural y lo social. Siempre que había algún suceso fuera de lo común o lo normal, siempre se le trataba de buscar la parte lógica. Y bueno, y a partir de que me inicié, digamos, en este camino, empecé a poder transformar la realidad en la que vivo. Ajá. O sea, generar cambios desde mis propias decisiones, que también van haciendo que la experiencia se integre. O sea, que este camino realmente sea lo que hoy es, de poder decidir conscientemente, de saber que la realidad que uno genera, consciente o inconscientemente, la genera uno, que solamente te lo puede dar la experiencia. O sea, yo esto te lo puedo contar a las personas, pero hasta que uno no lo experimenta, realmente no puede corroborarlo. Claro. Muchas veces uno piensa que es, si no lo veo, no lo creo, y desde este formato, digamos, si lo crees, lo vas a ver. Bien, bien. Bueno, yo te quiero mandar un abrazo tantos invitados, invitadas también a, bueno, interiorizarse un poco en este retiro que va a tener lugar mediados de abril, ¿sí? Pueden buscar info también en Casa Buda, no sé si hay otro canal de difusión también, ese para que la gente averigüe. No, se pueden comunicar por WhatsApp para Bien, recibir más info, para recibir el cronograma de actividades. Este, si querés te paso el contacto. pásalo, a ver. Ahora. Tetiana es quien se está encargando de las consultas. Ahí te paso. Es 3544 Sí. 300845. Genial, ese. Bueno, te agradezco mucho esta charla y bueno, me parece que son herramientas interesantes como para poder empezar a generar otra realidad, ¿no? Como que el universo está todo dado, bueno, empezar a agarrar aquello que nos haga Uh-huh. crecer en el camino de la abundancia. Te agradezco mucho ese. Gracias a vos, Eva, un abrazo grande y gracias por esta oportunidad y bueno, por todo tu tiempo y la buena onda. Muchas gracias, ese. Nosotros hablábamos con Ezequiel Salata, facilitador del retiro de chamanismo andino que va a tener lugar el próximo 17, 18 y 19, no, 16, 17 y 18 de abril aquí en Casa Buda. Muchísimas gracias, mi nombre es Sebastián Delfino, esto fue un ciclo de charlas más aquí por el canal de YouTube de Casa Buda. Gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys.